lo que hoy día sembremos en cuanto a nuestra musculatura va a ser como poner dinero en el banco. Exacto. ¿Me entiendes? Que va en el fondo, va a generarnos un crédito, va a generarnos un ahorro que nos va a dar una devolución cuando tengamos 60, 70. O sea, tenemos que empezar a invertir en eso, en esta maquinaria que es nuestro cuerpo. Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Sanadora. Hoy tenemos con nosotros una queridísima amiga, la cual conocemos hace muchos años. Su nombre es Bianca Palma, ella es kinesióloga. Mucho gusto, Bianca, ¿cómo estás? Qué rico tenerte acá. Quisiera que te presentaras, que nos contaras qué haces. Cuéntanos de tu vida. Bueno, mi nombre es Bianca Palma, soy kinesióloga de profesión. Llevo ya más de 15 años ejerciendo la kinesiología y tengo experiencia ahí en el abordaje de adultos mayores. Llevo ya hartos años trabajando en eso. Interesante. Bueno, y justamente hoy queremos tocar un tema que es muy importante, que habla acerca del envejecimiento. Quiero preguntarte algo que igual ahí tengo una duda. ¿Qué es envejecer, Bianca? Mira, tenemos que entender que fisiológicamente el cuerpo llega a un punto donde encuentra sus capacidades máximas, digamos así, físicamente. Y ese punto es a los 35 años. Desde ahí en adelante comienza un declive, un decaer, Ya. donde ya el cuerpo no va en aumento, sino va en deterioro. Disminuyendo. Correcto. Y de ese deterioro llega hasta la muerte, Ya. tristemente. Y ese periodo, desde los 35 años en adelante, se llama envejecimiento. Ok. Pero en realidad envejecemos desde que nacemos. Ujú. Uno nace y comienza a envejecer. Es como el proceso natural de la Que es vida. el ciclo normal también, la Correcto. naturaleza es muy sabia con respecto Correcto. a eso. ¿Y cuáles serían? Porque igual ahí siempre me surge la duda. Nosotros sabemos que, claro, como que el envejecimiento siempre es como, está viejito, canosito, ¿no es cierto? Ah. Pero ¿cuáles serían esos cambios físicos, digámoslo así, como para uno ir detectando cuando ya estás empezando a envejecer? Teniendo en cuenta que tú me estás hablando de que es desde los 35, Claro, se supone claro. que uno a esa edad está todavía vital, está como Correcto. todavía con fuerza, pero ¿cuáles serían esos síntomas que nos van dando señales de que tú ya te estás empezando a deteriorar? Mira, tenemos que entender que socialmente se llama adulto mayor a la persona que está desde los 60 años, 65, entre los 60 y los 65 años en adelante. Ya. Entonces, pero eso es una construcción social, ¿me entiendes? Interesante. Claro, desde los 65 años, de los 60, 65 años en adelante, ya se llama a la persona que está en una etapa de donde ya está anciana. Se Ya. le llama de esa forma. ¿Me Como entiendes? la tercera edad, ¿no es cierto? Que se Correcto. habla que es tercera edad. Correcto, correcto. El tema es que hay cosas que son fisiológicas, que son normales en esta etapa de la vida. Ujú. Por ejemplo, ¿qué cosa? El tema de las canas. Ya. Hablamos de que hay una despigmentación en el cabello, Ujú. comienzan a salir las canas, las arrugas en la piel. Por un tema de deshidratación, en general el adulto mayor se deshidrata, pierde agua con mucha facilidad y eso genera alteraciones en todo el organismo. Ahí tengo una pregunta. O sea que ahí, claro, cuando el cuerpo empieza a deteriorarse y cuando empieza esta pérdida de agua, o sea que es recomendable que, porque generalmente nos dicen que tú debes hidratarte con 8 vasos, ¿sí? Claro, claro. O tomar, por ejemplo, estas sales minerales con agua para que no te deshidrates. O sea que el adulto, cuando ya empieza a ver esto, ¿tendría que tomar más vasos de agua? ¿O cómo sería ese Mira, proceso ahí? específicamente el agua tiene un tema de que va a necesitar hidratarse más, Ujú. pero el cuerpo no va a retener tanto esa agua igual. Ya, ¿Ya? Porque el proceso natural va a hacer que esa agua se va a ir perdiendo ya. de la piel, de los cartílagos, de los discos intervertebrales, del cuerpo en general. Ya. Entonces, sí es necesaria dar como ese ataque de agua al adulto mayor, pero aunque uno se tome 3 litros de agua, igual va a haber una pérdida en el líquido. Ya. Por ejemplo, pierdes líquido en las articulaciones Ujú. y tú hoy en día mides
1,50 y tanto, 1,60 m, Ujú. y cuando llegues a tener 10 años más, tú vas a medir por lo menos 1 o 2 centímetros menos, Sí. solo por el hecho de esta deshidratación de los discos intervertebrales, de las articulaciones, Ujú. vas a disminuir tu estatura. Mm. Entonces, eso es una de las características básicas del adulto mayor. O sea, finalmente es un proceso irreversible. Correcto. No Entonces, ahí hay. tendríamos que hablar más bien es como de un proceso de aceptación. Correcto. ¿Y En, cómo, o sea, cómo tú nos puedes aconsejar o cómo sería la forma en la que debemos transitar este proceso en que no sea tan doloroso igual, o sea, como tan Tan chocante? chocante. Mira, otra cosa que es súper importante ¿Mm? es la pérdida de masa muscular. Ah, Hay una pérdida de masa muscular normal en el mm, adulto mayor, ujú, en la persona que va, o sea, en la medida que vamos transitando hacia tener más años, vamos mm, a perder masa muscular. claro. Entonces, como vamos a perder masa muscular, hay que empezar a prepararse. Mm, A los 40 ya es buena edad para uno tomar conciencia de que vamos en este declive. mm. No vamos a vivir eternamente, no vamos a tener las mismas fuerzas que tenemos. Entonces, comenzar a prepararse para. ¿Y cómo? ¿Cómo nos preparamos para? De partida, el primer consejo que yo puedo dar es, vaya al doctor. Mm, Comienza a hacerse chequeos médicos. ujú. O sea, desde los 35 años ya tenemos que estar con Correcto. esta conciencia de Claro, ver qué está las pasando. mujeres somos más activas en En esto eso, sí, sí, de es tomar cierto. acciones en ir al doctor, en Ujú, hacerse el PAP, en hacerse ujú, la mamografía, etcétera. Pero los hombres son un poquito más quedados sí. respecto a esto. Ujú, Entonces, mi recomendación puntual es poder ir y hacerse el chequeo médico, ver cómo está la glicemia, ver cómo ujú, está la tensión arterial, cómo ujú. están funcionando esas cosas. Las hormonas Por también, la supuesto. tiroides, todas estas La cosas. vitamina D, cosas que Claro. son Mm, totalmente reversibles. ajá, ¿Me sí. entienden? Ujú, Entonces, cosas que uno pudiera pesquisar antes, cosa de llegar a una adultez sin tener que vivir hipertensión, claro. diabetes, sin tener que estar viviendo obesidad, por ejemplo. ¿Me Ujú, entiendes? Cosas que tú puedes chequear antes. Y si tú las chequeas antes, puedes prevenirlas. ya. Ya, de partida. Eso es lo primero que yo recomendaría. Ujú, Lo segundo es la calidad de sueño. Es dormir superimportante. bien, Mm, el descansar adecuadamente. El adulto mayor tiende a dormir menos vienen los horas, procesos de insomnio. correcto. Mm, Porque hay cambios también, por ejemplo, con lo mismo el tema del agua, hay cambios en la elasticidad de la piel, hay cambios en la elasticidad de las arterias, ¿me entiendes? Hay cambios ujú, en la elasticidad del cuerpo, en los tendones, en los ligamentos. Hay cambios completos claro. en el organismo Ujú, que son paulatinos. O sea, no es como que, oh, un día desperté y me sentí tieso. No es ujú. así, es lento, no nos vamos dando cuenta. El cuerpo te va avisando igual. Claro, No es un proceso abrupto, sino claro, de a poco. correcto, De a poco correcto. va. Entonces, podemos ir evitando, por ejemplo, trabajar elasticidad, ya. Ujú, Lo primero que dije, ir al doctor. ujú, Lo segundo que dije, dormir bien. ujú. Yo sé que ustedes con nutrición sanadora entran todo en el tema de la alimentación. Llevar una alimentación adecuada, llevar una Ujú, alimentación saludable. Como perdemos masa muscular mm, en el deterioro normal, necesitamos entonces una alimentación que se enfoque en adquirir más proteína, mm, que se enfoque en nutrir mejor el cuerpo, ujú, de una forma que te provoque generar más musculatura. ¿Me ujú. entiendes? Y tú como quien ahí, porque ahí sí, o sea, sería interesante. ¿Qué ejercicios o qué cosas podemos hacer para... Correcto. Y después nos vamos al último, al cuarto que quiero tocar, que es el tema de la actividad física. Mm, Somos un 60-70% agua, mm, ¿cierto? Y esta cantidad de agua que tenemos en el cuerpo necesita moverse, mm, digámoslo así. Si el agua se estanca, el agua se echa a perder. mm. Si el agua no se mueve, el agua se echa a Claro. perder. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos mover el agua que tenemos adentro. Ujú, Entonces, necesitamos hacer actividad física. ya. Para evitar el deterioro abrupto, para evitar el deterioro fuerte, necesitamos mover, Mm, sí o sí. En el cuerpo es súper sabio. Todo lo que no se usa se pierde. ujú, Entonces necesitamos comenzar a reclutar más fibras musculares, necesitamos ocupar nuestros músculos ujú, lo más que podamos.
Ya me van a decir, es que somos muy sedentarios hoy en día. Sí. Necesitamos empezar haciendo lo que sea, Mm, salir a caminar, salir a moverse, salir a jugar el partido de fútbol, salir a hacer trekking al bosque, lo que sea ujú. que te genere movimiento y que te genere placer, que te Sí, genere claro. gusto, ¿me entiendes? Ujú, Ya con eso estamos avanzando harto. ujú. Si queremos ser más específicos en cuanto a generar masa muscular, tenemos que irnos entonces a hacer actividad de fuerza, Ya, pesa, súper interesante sí, ese punto. correcto, a Mm, generar un desafío para nuestros músculos. Estamos en la etapa ujú, donde podemos ya mover nuestro cuerpo y generar, no necesitamos grandes cosas. mm, Ya con el peso del cuerpo podemos hacer planchas, mm. podemos Esos hacer, son los ejercicios de fuerza, correcto, planchas o, si no estoy mal, pesas, creo que las pesas. correcto. Ya. ¿Me entiendes? O sea, ¿Sí? también algo que es súper y está de moda son los ejercicios de alta intensidad, Mm, los HIIT. No sé si han escuchado por sí. ahí. Ya. ¿O calistenia parece? Calistenia ¿Calistenia? es usar el peso de tu Sí. cuerpo Ujú. para poder generar esta intensidad de fuerza, ¿me Ya. entiendes? Ujú. Entonces, es importante, por ejemplo, el tema de los HIIT, de estos ejercicios de intervalos. Ya. 30 segundos muy fuerte, 30 segundos de descanso, Mm, donde tu cuerpo sea desafiado, donde tu cuerpo sea llevado a una intensidad mayor y tus músculos realmente se activen. ¿Me entiendes? sí, 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 sí. Entonces, este tipo de ejercicios son Mm, súper beneficiosos para generar musculatura. mm, Musculatura que en el fondo vamos a ir perdiendo, pero que vamos a tener de reserva claro, para este tiempo. claro. Estudiaba yo por ahí hace unos días atrás Mm, que se relacionaba la fuerza del antebrazo ah, con la longevidad, con la cantidad de años más que uno pudiera vivir. mira, Entonces, interesante. correcto, entonces, ¿por qué? Porque el antebrazo, que tiene muchos músculos, 20 músculos en el antebrazo, Ujú. en chiquititos, muy pequeños. Pero ¿qué hacemos con el antebrazo? Tomamos nuestras cosas, somos Claro, autovalentes, generamos esta acciones. acciones, correcto. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos pérdida muscular en el antebrazo, mm, dejamos de ser autovalentes, ¿me mm, entiendes? Entonces, se veía que en la medida que más fuerza tengamos en el antebrazo, mm, más autovalente y más calidad de vida vamos a tener, ¿me entiendes? Entonces, había una relación entre la fuerza muscular ya. y la cantidad de años autovalente en la persona, o sea, vivías más tiempo y eras más independiente. ¿Y cómo podemos hacer que esa fuerza, porque no sé, por lo menos a mí me pasa mucho, que uno siempre usa mucho esta parte, ¿no? Ajá, Y de hecho, se genera mucho tema la tendinitis, correcto. porque claro, tú estás en el computador o haces movimientos. ¿Qué recomiendas tú para hacer que esta musculatura Crezca. también, claro, Claro, y que se fortalezca? Porque igual como tú dices, se va deteriorando por el tema de tanto movimiento. correcto. Mira, de partida es súper importante tener en cuenta que la musculatura necesita actividad y reposo, Mm, ¿ya? Necesita esos intervalos de actividad y reposo. ¿En qué sentido? Si estamos todo el día en el computador, necesitamos estos intervalos, estas pausas activas, sí. ya. Pero, por ejemplo, si vamos a entrenar la musculatura del antebrazo, Ujú. necesitamos entrenarla un día y otro día dejarla descansar. Ah, okey. Porque de esa forma el músculo se adapta al Mm, ejercicio que estamos realizando. okey. Necesitamos elongar, necesitamos generar elasticidad en estos músculos. Mm, Vamos a jugar pádel claro, y ahí nos va a sí. generar una hipertrofia, un aumento de la masa muscular. Pero ejercicios sencillos como de pesa, Mm. juego con la muñeca, ¿me entiendes? Va a generar un aumento en Las pesas también por supuesto, igual. pesas chiquitas de Ujú. 500 gramos. Las botellas de medio litro de agua con arena Funcionan. funcionan. Jugar a la orilla de la mesa, levantar la muñeca, bajar la muñeca, generar los giros. Todos esos ejercicios van a generar un aumento de la masa muscular del antebrazo. Y también va a ayudar a lo que tú Por dices, como supuesto, que crezca. va a fortalecer y va a evitar todo el tema de las tendinitis, te va a Mm, ayudar con eso. qué bueno. Pero en general, por ejemplo, el trabajo de masa muscular es ideal que sea de todo el cuerpo. Ya, sí. Cuádriceps, Ujú. que hagas un trabajo Claro, completo. sí, claro. Entonces, yo recapitulo y digo, si queremos llegar a la adultez o queremos llegar a
a tener una buena vida en cuanto a física, al llegar al adulto mayor, al llegar a ser adulto mayor, uno tiene que comenzar ya a preocuparse. Ujú, ujú. Entonces, viendo médico, hay cosas que se pueden evitar. Ser adulto mayor no significa estar enfermo. Mm, Ser adulto mayor no significa llegar a los claro, 60, 70 años teniendo patología. claro que sí. No es necesario que tengas hipertensión, no es necesario que tengas Mm, diabetes, no es necesario que tengas osteoporosis. No necesariamente tienes que llegar a la adultez de esa manera, eso es cierto. ni con artrosis, ni Mm, con patología. Hoy en día es como, adulto mayor, tiene patología. Eso claro. no es un sinónimo. Ujú, ¿Me entiendes? Entonces hay que desasociar eso y la forma de desasociarlo es comenzando a tener precaución antes, mm, teniendo prevención. claro. ¿Me entiendes? Yo ahí tengo duda porque, por ejemplo, estos ejercicios, porque, bueno, yo tengo entendido que igual estos ejercicios también es importante que un profesional nos instruya, ¿no? Hoy en día igual tú ves mucho en redes sociales, no sé, rutinas en YouTube, en Claro. Instagram, TikTok, todas estas redes sociales, rutinas en donde, no sé, por ejemplo, lo que tú decías, las pesas, la fuerza, pero ¿tú qué recomiendas? Porque igual yo pienso que somos seres que cada uno, si bien es cierto, somos todos iguales en el sentido de somos seres humanos, Claro. pero cada uno tiene una necesidad diferente. Entonces, tú Correcto. ahí como qué recomendación nos harías con respecto a eso? Porque también se puede cometer el error de que si yo quizás hago un ejercicio, no sé, por ejemplo, este mismo que tú estás Ajá. haciendo y quizás tengo una patología o tengo Claro. algo, entonces, ¿tú qué nos recomendarías ahí? ¿Cómo qué procedimiento o qué debemos hacer? Mira, yo pienso que uno debería comenzar a Mm, hacer lo que le gusta, mm, a moverse de alguna manera, de la forma que ya. sea. Hay que, Bailar, bailar en por, la casa por mientras estoy haciendo supuesto, aseo. claro. Desde eso. Ya, Entre no moverse y moverse, siempre es mm, preferible moverse, ¿me ya, entiendes? Siempre comenzar a tratar de llevar una vida activa ya. desde ya, que la actividad física sea algo cotidiano, Mm. independiente de que vas a generar ejercicios específicos, O la musculatura o todo este tema. independiente de eso, Ya. ¿me entiendes? Ujú. Si vamos a trabajar flexibilidad, si vamos a trabajar fuerza, lo que sea, porque de repente haz lo que te gusta. Ya, súper. Haz lo que te gusta Mm, hacer, porque lo que te gusta hacer lo vas a mantener en el es tiempo, cierto. ¿me entiendes? Sí. Conozco adultos mayores que tienen 70, 75 años y son atletas. Mm, No tienen hipertensión, no tienen diabetes, no tienen nada, no tienen deterioro cognitivo. mm, ¿Por qué? Porque el ejercicio físico es un precursor ujú. de prevenir todas estas patologías. Sí, El ejercicio físico es mm, el rey, digamos, el rey de todo lo que es prevención en cuanto a la calidad de vida del adulto mayor. es cierto. ¿Me entiendes? Entonces, la actividad física, entre no hacer nada y hacer algo, haz algo, Mm, lo que sea. ¿Me entiendes? mm, Obviamente, siempre es recomendable ir y, no sé, juntarte con personas que te motiven a ir a otras cosas. claro. ¿Me entiendes? A que te lleven a, a ir a la zumba, a ir Ujú. al taller de adulto mayor, a lo Pilates, que sea, ¿me mm, entiendes? A ir al trekking, ujú. ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú haces actividad física en conjunto es más difícil dejarla Sí. que cuando lo Cuando haces es solito, solo, sí. claro. ¿Me entiendes? Entonces, porque uno va a empezar y va a hacer un poco de ejercicio con la muñeca y después se va a cansar, Sí. ¿me entiendes? Entonces, la idea es poder generar una cultura de movimiento. Mm, ¿Me entiendes? sí. Porque esa cultura se va a perpetuar hasta que tú seas adulto mayor. O sea que igual tú estás de acuerdo, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿tú crees que igual el movimiento tiene que ver con este movimiento que me estás hablando? Ujú, Este movimiento de claro, hacer ejercicio, pero moverme, no quedarme sedentario. ¿Tú correcto. crees que sí influye en estas emociones del adulto? Porque después, claro, ya después de los 50, 60 años, tú misma dijiste, empieza un deterioro cognitivo, empieza incluso también el tema de la depresión, Correcto. ansiedad. Entonces, ¿tú crees que quizás con este movimiento, con esta actividad, se puede evitar o por lo menos que no sea tan intenso estos Correcto. episodios? ¿Tú qué Mira, piensas con mira, respecto a eso? el tema puntual aquí es que el adulto mayor, desde los 60, 65 en adelante, el adulto mayor comienza a tener un cambio en su vida. Mm, Ya que no nos metimos, o yo no me metí ahora en el tema emocional del adulto mayor. sí. ¿Por qué? Porque deja su trabajo, Mm,
deja, Nido vacío. correcto, los hijos que se Sí, van, hay todo un tema mucho más profundo que yo sé que tú manejas sí. mucho más respecto a eso, pero la actividad física, la generación de endorfinas, todo este La tema, serotonina, la correcto, dopamina, todas estas neurotransmisores que que son nos... positivos, Sí. que se generan a través del ejercicio, Ujú. van a ser preventivos en cuanto a la depresión, en cuanto al Mm, manejo de las emociones, ¿me entiendes? mm, Entonces, toda la actividad física que el adulto mayor o que la persona cree, el hábito que se cree de generar este movimiento mm, va a ser preventivo para todo lo que es deterioro cognitivo, para mm. todo lo que es eh, temas de ansiedad, temas de depresión. Alzheimer, ¿no es cierto? Correcto. De hecho, mira, hay investigaciones que dicen que el Alzheimer, que uno puede empezar a prevenir el Alzheimer de algunas maneras y tiene que ver con el ejercicio físico. Mm, Ve al campo, ve a la montaña y busca orientarte. Todo ese trabajo mental de orientación en el campo, en la montaña, en un espacio abierto, desconocido, genera conexiones cerebrales claro, que la generan, neuroplasticidad. correcto, Ujú, pero el ujú, desafío interno de para dónde voy, dónde camino, mm, para dónde está el norte, para dónde está el sur, hacia dónde está la salida, hacia dónde cómo vuelvo al lugar de donde claro. salí, ¿me entiendes? Mm, Todo ese trabajo mental y físico, mm, porque no es solo mental, sino que es un trabajo mental y físico al mismo tiempo, ujú. genera que tu corazón, hay un trabajo cardiovascular, hay un trabajo neurológico, Claro, ¿me entiendes? Entonces, sí. todo eso se integra y genera, digamos, prevención del Alzheimer, Ujú. prevención de muchas patologías que son mentales de deterioro, por ejemplo, la demencia Claro, senil, que son sí, patologías que son sí. súper características de la De ancianidad, la pero tercera edad, claro. correcto. ¿Tú qué piensas acerca de lo genético? ¿Tú crees que lo genético tiene que ver con con esto de envejecer rápidamente o culturalmente? Porque a veces igual, bueno, se ha hablado, no sé, qué culturas incluso, tal país o también por el clima, como que se tiende más al envejecimiento, ¿no es cierto? Más al deterioro. Sí, mira, la genética influye. Ya. Tenemos que decirlo, o sea, Mm, tenemos que, hay varias cosas que influyen en nuestro envejecimiento. mm, Si tuvimos papás y abuelos que vivieron largos años, eso también nos influye a nosotros. Si nuestros abuelos tuvieron diabetes, no es que la diabetes sea hereditaria, mm, pero los hábitos son hereditarios. claro. Heredamos los hábitos de nuestra familia, Ya. adoptamos los hábitos de nuestra familia. Entonces, si nuestra familia es buena para comer azúcar, nosotros Mm, vamos a ser buenos para comer azúcar. Entonces, ujú. claro, mi abuelito tenía diabetes, mi papá tiene diabetes, Yo y yo, también voy a tenerlo. pero no porque tenga una predisposición genética necesariamente, sino Mm, porque también copio los hábitos de okey, mi familia, ¿me entiendes? okey, sí, Entonces, interesante. qué pasa? En ese sentido, más que la genética, ahí es Mm, el modelamiento familiar. Pero la genética sí influye. mm, Sí influye, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, ujú, en el caso de la demencia senil. Entonces tenemos que poner ojo y atención a cómo vivieron nuestros abuelos, claro. qué vejez están teniendo nuestros abuelos, nuestros padres, Mm, porque es la vejez que nos va a tocar a nosotros. ah, Entonces tenemos la forma de prevenir, mm, tenemos la forma de poner atención y decir, mi abuela tiene Alzheimer, mm, tengo que poner atención porque el camino que está trazado para mí, ujú, pero yo lo puedo transitar de una manera diferente. claro. ¿Me entiendes? A los 60 años puedo empezar a hacer cosas, aprender un idioma, aprender un instrumento musical, hacer cosas que sean desafiantes para mi mente. Ujú, Empezar a hacer ejercicio, ¿me ujú, entiendes? Empezar a moverse, empezar a hacer actividad física diferente, cosas diferentes que sean desafiantes, mm, ¿me entiendes? Entonces, sí, eso sí va a ser un cambio, sí va a ser sí. una diferencia con respecto podemos hackear nuestra genética en ese Nuestro sentido. ADN, Correcto, claro. podemos irlo hackeando en algún sentido. Aparte que lo que tú nos estás también como compartiendo hoy en día, no, tampoco requiere, o sea, finalmente es voluntad.
No es como que yo tenga que tener mucha plata, porque a veces está la gente, no, pero es que no tengo plata, no tengo tiempo. No, es simplemente voluntad. Cosas Correcto, como tú dijiste, ir a caminar, al campo, hacer cosas nuevas. Entonces, igual, interesante correcto. ese tema. Mira, estamos en un país muy diverso. Chile es un Ujú, país súper diverso. Y tenemos naturaleza por todos lados. Aquí sí, en esta región donde nosotros y una vivimos, hermosa sí, naturaleza, un donde hermoso nosotros vivimos paisaje. estamos a una hora de llegar a una montaña hermosa. Ujú, ¿Me sí. entiendes? Y poder recorrerla y caminar. Podemos caminar 1 hora, podemos caminar 5 horas si quisiéramos. ¿Me entiendes? O sea, Mm, está disponible, está cerca. Hay, no sé, aquí mismo en Talca tenemos el cerro. claro. Y hay trekking para ir al cerro. ¿Me La entiendes? playa nos queda 1 hora, Correcto, entonces 1 hora y media. está Mm, a la mano poder hacer ciertas cosas, es cosa de exacto. voluntad, es cosa de Mm, decidirse, de disponerse y poder moverse en realidad. Mira, mi consigna en este día es, si no se mueve, muévase, mm, lo que sea, ¿me entiendes? sí. Comenzar de cero y comenzar a hacer actividades que sean placenteras, que Mm, sean agradables, que mm. comenzar a generar este movimiento porque en el fondo lo que sembremos hoy día lo vamos a cosechar Sí, mañana, es ¿me cierto. entiendes? Ujú, Lo que hoy día sembremos en cuanto a nuestra musculatura va a ser como poner dinero en el banco, ¿me exacto. entiendes? Que va en el fondo, va a generarnos un crédito, va a generarnos un ahorro que nos va a dar una devolución cuando tengamos 60, 70. O sea, tenemos que empezar a invertir en eso, Mm. en, en, en esta maquinaria que es nuestro cuerpo. Y claro, para mejorar nuestra calidad de vida, o sea, Correcto. entendiendo que al final no es algo del ciclo normal de la vida, que es algo a lo que vamos a llegar todos, Correcto, pero que la idea es llegar también con buena calidad de vida, o correcto, sea, no saludable, exacto. de manera autónoma, ser Mm, independiente, que es lo que se persigue en kinesiología del adulto mayor, que el adulto mayor llegue lo más autónomo posible mm, a los últimos de sus días, que logre caminar, que logre desenvolverse, que logre alimentarse solo, ¿me entiendes? Que los sí. últimos días de su vida sean lo más autónomo posible. Entonces, Mm, la forma de llegar lo más autónomo es tener buenos músculos, es tener elasticidad, mm, etcétera, ¿me entiendes? O sea, es tener la maquinaria lo mejor posible hasta el final de nuestros días, claro. ¿me entiendes? No, Bianca, yo de verdad que estoy muy agradecida porque creo que lo que tú nos has enseñado hoy es algo muy importante, nos has invitado a que nos podamos mover y que definitivamente es eso, como cambiar un poco también el sistema de creencias. Correcto. Así que yo creo que esto es como un abrebocas, quizás a seguir profundizando, quizás Correcto. podamos seguir invitándote más adelante, poder seguir profundizando porque tú también eres experta en adulto mayor, entonces tú también seguramente has vivenciado muchas cosas que te han ayudado en tu profesión. Claro. Entonces, hoy quiero agradecerte por habernos acompañado y bueno, eso, no sé si tienes algo más que decirle a la audiencia que nos va a ver. Bueno, Eh, en realidad, gracias por el tiempo, de verdad, ha sido lindo. Em, Solo voy a volver a repetir los 4 puntos. Vaya al mm, doctor, ujú, duerma bien, aliméntese correctamente y haga ejercicio, muévase. Si la consigna que yo puedo dejar es muévase, mm, muévase y disfrútelo. ujú, Y comience ahora a, a pavimentar el camino por el cual quiere caminar su mm. adultez mayor. En el fondo es eso. Muchas gracias, Bianca. Y bueno, queremos seguirlos invitando a que nos sigan en YouTube, en Instagram, si tienen preguntas también que las puedan hacer por interno. Y muchas gracias de verdad, Bianca. Fue una conversación muy interesante. Así que gracias y nos vemos. Chao.